Esto es Del 305 al 310 con Fernando Núñez Noda desde Miami y Jesús M. Rodríguez desde Los Ángeles. Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús. ¿Y tú qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están las cosas por el sur de la Florida? Bueno, muy lluviosas. Últimamente hemos tenido unos días seguidos de bastante lluvia, pero ya como que se está acomodando el tiempo. Ok, ok, menos mal. Sí. ¿Y por allá qué tal? Mira, tú sabes que el clima en el sur de California es como de película, siempre, Ok. no es por error que escogieron hacer Hollywood aquí en la industria cinematográfica, porque de verdad que somos muy privilegiados con el clima. Hoy hace un poquitico más de calor, pero los cielos azules maravillosos. Qué bueno, bueno, qué bueno. Me alegro muchísimo. Mira, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, tenemos una agenda interesante, ¿no? Una es lo que planteamos como el tema principal, es nada más y nada menos que la inteligencia, vamos a llamarla así, inteligencia intelectual, aunque suene redundante, y la inteligencia emocional, cómo son, cómo actúan, cómo interactúan entre ellas y qué significan para nosotros y para la gente que conocemos, ¿no? Por un lado, ¿no? Ujú. Luego, dijimos de hablar de por lo menos unos libros, qué libros han influido en nosotros, por lo menos tres, creo que dijimos de tres, ¿no? Exacto. Tres libros que hayan influido en nuestra vida profundamente. Ujú. Y después, bueno, el asunto que no nos ha dejado dormir en la semana, que ese va a ser, pues, por supuesto, sorpresa cuando cada uno lo diga, ¿no? Exacto, exacto. Buenísimo. Bueno, te advierto que para mis libros se me va a salir el nerd completo y absoluto, así que prepárate. Sí, sí. Mira, otra cosa, Jesús, yo quería, para que nuestros escuchas lo tengan, que muchos, seguramente muchos que entran nuevos a escuchar nuestro podcast, se preguntan por qué tenemos el título de nuestro podcast, porque es del 305 al 310. Es simplemente para decir rápidamente, Ujú. son los códigos de área de nuestros teléfonos, ¿no? 305 en el sur de Florida, 310 en el sur de California. Y lo hemos elegido porque expresa muy bien la, tanto la distancia como la cercanía de nuestros puntos de vista, de nuestras visiones sobre el mundo y sobre la sociedad y sobre las cosas que están ocurriendo actualmente, ¿no? Tenemos muchos pensamientos, o sea, ideas contrapuestas, pero en el fondo tenemos también muchas cosas en común, pues. Entonces, del 305 al 310 hay todo un trecho que nos separa, pero que también nos une a la vez. Exactamente, exactamente. Sí, qué chévere, qué buena idea que compartiste eso. Yo me siento muy identificado con el nombre que escogimos, porque como tú bien Sí, explicaste, abarca eso, abarca esos dos puntos de vista que pueden parecer extremos, pero al mismo tiempo incluyen ese terreno de por medio que compartimos, ¿no? sí, señor. Y otra cosita que yo quería decir, Ujú. antes que se me olvide, es que también es importante decirle a nuestros escuchas que nuestras conversaciones, aun cuando, por supuesto, nosotros revisamos y tomamos notas y eso, son esencialmente improvisadas. Nosotros voluntariamente, bueno, revisamos algunas referencias, pero en realidad lo que decimos es lo que se nos va ocurriendo en el momento, ¿no? Porque eso yo creo que le da un toque distinto a muchas otras conversaciones que son esencialmente, digamos, expresar en palabras cosas que ya se tenían escritas o ya se habían investigado. Nosotros, por lo Exacto. menos yo en mi caso, yo tomo unos apuntes, hago unos puntos y los voy desarrollando más o menos como me van viniendo a la cabeza, ¿no?
Exacto, sí, no, igualmente yo no me siento un experto necesariamente en ninguna de las materias que vamos a estar tocando, pero sí asumo con mucha responsabilidad y seriedad las opiniones que emito y están basadas en mi experiencia de vida y en las cosas que voy leyendo e informándome a medida que el tiempo pasa. Pero tienes toda la razón. Yo creo que es importantísimo que la gente sepa que esto es una conversación entre dos Sí, amigos que tienen dos puntos de vista, pero que también comparten muchísimo en común. sí, señor. Y se me ocurrió un pequeño lema, Jesús. Dímelo, dímelo. Nosotros nos preparamos mucho para poder improvisar. Mira, eso me encanta, tal cual. Sí, Lo señor. ponemos por ahí en nuestro website, que de paso es bueno invitar a nuestros escuchas, es del 305 al 310.com, 305 y 310 en números. El resto, por supuesto, en letras, del 305 al 310.com. Ahí Perfecto. estamos. Mira, Bueno, bueno, cuando hablemos. quiera arrancamos, pues. Dale, dale, arranca tú. Hablemos, Fernando. Ok. Bueno, siempre sé en nuestra sociedad actual, la inteligencia es un atributo sumamente importante. La gente inteligente pues se busca para los trabajos, para el liderazgo, aunque a veces eso falla en el liderazgo político, pero bueno. Pero la inteligencia se ve como un atributo sumamente importante porque es la que en cierta forma lidera nuestro progreso, etcétera, ¿no? Pero cuando hablamos de inteligencia pensamos que es una sola cosa, es una cuestión esencialmente racional, eh, intelectual, etcétera. Pero la inteligencia tiene muchos matices. No solamente es el manejo de información, no solamente es el manejo de conocimientos, la acumulación, expresión y creación de conocimientos, sino también, bueno, muchas otras facetas. Pero hay un aspecto que es importantísimo, que es la llamada inteligencia emocional, que es ya no la capacidad de manejar datos, de producirlos, de refinarlos, sino es una forma, vamos a decirlo así, en que la inteligencia se aplica a la vida diaria, a la vida que vamos ejecutando nosotros todos los días. Pues, o sea, cómo manejamos, por ejemplo, cosas tan complejas como las relaciones humanas, como los sentimientos, como las emociones, cómo nos manejamos en las relaciones interpersonales. Eso a veces no se puede solucionar con una inteligencia intelectual pura, porque la inteligencia intelectual pura siempre maneja datos, pero no es muy ducha con las emociones, etcétera, ¿no? Me acuerdo mucho de un personaje que yo no sé si tú ves de Big Bang Theory, este, que ellos son un poco de nerds que viven, por cierto, en el sur de California. Y ellos, bueno, son unos tipos brillantes, son físicos, teóricos de estos institutos del gobierno que investigan los viajes espaciales, una cantidad de cosas, ¿no? Digamos, astrofísica y cosas de estas. Ujú. Pero a la hora de las cosas prácticas de la vida son sumamente inútiles. Y en las cosas emocionales y amorosas, bueno, pues parecen como unos niños. Entonces, esa diferencia tan grande entre la inteligencia racional, intelectual y la inteligencia emocional, a mí siempre me ha llamado la atención porque conozco gente que es muy inteligente, digamos, en cuanto a manejo de información, cultura general, pero en sus relaciones personales, en su manejo con los demás, como siendo interlocutor de otras personas, son como un poco inmaduros, ¿no? Y Exacto. viceversa, hay gente que es Ujú. muy pilas y como decimos en Venezuela, muy astutos en general para manejar esas cosas, pero en términos de inteligencia racional y de conocimiento, wow, hay unas lagunas impresionantes, impresionante, Ujú. impresionante. Ujú. ¿Qué Sí, opinas tú de eso? no, no, me llama muchísimo la atención y me encanta este tema por varias razones, ¿no? Y bueno, permíteme, simplemente por respeto y cariño hacia nuestros escuchas, voy a compartir algunos
conceptos aquí generales como para Ok, estar claros en que estamos hablando de lo mismo, ¿no? El IQ o el coeficiente intelectual, que es esta idea de la inteligencia más tradicional, que hace más de 100 años que nos referimos a eso, que tiene que ver con la habilidad del ser humano de resolver problemas, tiene que ver con la capacidad de abstracción, la capacidad de aprender, memorizar, observar y traspolar ideas y conocimientos de un caso al otro. Y inteligencia emocional, mira, yo me quedo pegado de vez en cuando y le pido disculpas a todos los escuchas, porque yo tengo un problema que, habiendo vivido en este país por tantos años, la mayor cantidad de información que he adquirido en mi vida adulta ha sido en inglés. Entonces, en mi mente tengo que traducir los términos del inglés sí, al español mientras que voy hablando y a veces se me tranca un poco, así que pido disculpas. Bueno, paso a paso. la inteligencia emocional, que de hecho fue un libro que yo me leí en los 90 cuando salió, agarró mucho auge a partir de este libro que escribió este señor, que te voy a decir cómo se llama porque lo tengo aquí escrito, Daniel Goleman, en Ajá. 1995, que se llama literalmente Inteligencia Emocional. Bueno, eso produjo una gran reacción entre la prensa, los críticos, la comunidad científica y los lectores, porque le dio lenguaje a ese tipo de inteligencia del que tú estabas hablando, que tiene que ver con mucho con sentido común. Y bueno, y la explicación que ellos dan tiene que ver con la manera, la capacidad que tiene el ser humano de leer las reacciones de otras personas, de leer un cuarto, de to read a room, y de sentir empatía. Y es Ujú. una gran capacidad, sobre todo a la hora de tratar de lograr un rol de liderazgo, porque es muy importante saber leer a las personas que tú estás tratando de guiar o con las que estás trabajando, para entender inmediatamente, a medida que tú estás explicando algo, cómo ellos están reaccionando, para mantener su atención, para acentuar en esos momentos donde crees que los estás perdiendo como audiencia, o saber en cuando estás sintiendo algo que les molesta. Por ejemplo, tú y yo hablamos simplemente a través de un micrófono. Yo no tengo manera de saber, aparte de tus de vez en cuando o los míos, cómo tú estás reaccionando a lo que yo te estoy diciendo. Si te estuviese viendo Exacto. por ciertos gestos o detalles en tu cara, etcétera, yo podría saber, esto le está de acuerdo, no está de acuerdo, le está molestando, no le está molestando. Entonces, esa capacidad eh, eh, la definen como es una de las partes importantes de la inteligencia emocional. Y Correcto. hoy en día ha evolucionado, sobre todo en los últimos años, con todo esto del mindfulness, que tiene que ver con la conciencia del momento presente y de cómo nos sentimos en ese momento. Yo siento que mi naturaleza va mucho más hacia esa habilidad. Yo siento que yo soy mucho más hábil leyendo reacciones humanas y estando consciente de lo que yo estoy sintiendo en este momento. Por ejemplo, en este momento yo me siento particularmente nervioso porque estoy diciendo algo que es muy personal mío y yo lo siento, yo siento Ujú. como el corazón se me acelera un poco, yo siento como mínimas, pequeñísimas Sí. goticas de sudor me están en la parte de atrás de mi cuello, etcétera. Y no necesariamente soy muy bueno a la hora de aprender eh, información vasta y profunda sobre temas, a pesar de que me encantan mucho. Ahí me cuesta un poco más. ¿Tú estás de acuerdo con estas afirmaciones? Y cuéntame cómo tú te ves, cómo tú te defines en este rango. Bueno, mira, estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo en tu definición. Está muy buena, ¿sabes? Porque cuando hablamos de inteligencia, inmediatamente vamos al aspecto que tú mencionaste al principio, que es la resolución de problemas, etcétera. Pero la inteligencia tiene esa otra cara, que es esa percepción, esa capacidad de conexión, hasta invisible, ¿no? Con solo miradas, con solo pequeños gestos. Tú sabes que yo siempre fui, hasta un momento de mi vida, siempre fui muy de inteligencia no emocional. Ese era mi terreno, donde yo me he movido siempre con más libertad y con más gusto y con más facilidad.
Ese era mi terreno. Entonces, pero yo me di cuenta que yo sí tenía un déficit importante de la capacidad de conectar, de tener esa empatía, de tener o sea, me sentía muy inseguro a la hora de abordar gente, a la hora de liderar gente, a la hora de, digamos, de el cortejo, por ejemplo, ¿entiendes? Que Ujú, eso es una sí, cosa importantísima, es un rollo de adolescente, pero permanente, ¿entiendes? Oye, me da pena, ¿no? ¿Qué hago si se burla de mí, si no le gusto? Cosas así tan inseguras, ¿no? Entonces, poco a poco, de una manera quizá intuitiva, de una manera por ensayo y por error, me fui dando cuenta que el aspecto de la inteligencia emocional se desarrollaba, eh, mira, arriesgándose y confrontando, de modo que tú ibas a tener que salir golpeado emocionalmente más de una vez para poder crecer. Esa madurez solo se consigue en el terreno, porque no se puede resolver racionalmente, porque no es un problema racional, es un problema que no es solo racional, mejor dicho, es un problema exacto. profundamente emocional y hay que tomar riesgos y hay que enfrentarse a los propios demonios que uno tiene, las propias inseguridades y decir, mira, vale, ¿sabes qué? Si me rechazan, pues me rechazaron. Entonces, a la próxima vez quizás no me rechacen o me rechazarán menos o será más difícil que, ¿me entiendes? Será más fácil para mí conectar, pero yo creo que hay que enfrentarse a los propios miedos y a las propias porque hay cosas que a uno le da miedo, pero hay cosas que no es propiamente el miedo, sino el miedo de lo que uno va a sentir con uno mismo, ¿entiendes? Cuando tú Sí, dices, oye, me rechazaron, no pude entrar aquí, no me hicieron caso, etcétera, ¿no? sí. Una cosa que es, bueno, la verdad que poco a poco fui trabajando para equilibrar mis dos inteligencias, porque una inteligencia muy alta en el terreno racional, intelectual, y una inteligencia emocional nos hace individuos atormentados, totalmente atormentados, porque sentimos que esa parte no la podemos resolver con las herramientas que tenemos, que consideramos tan valiosas, y si tuviéramos la inteligencia emocional nada más y no la intelectual, bueno, nos daríamos cuenta que también hay una brecha ahí que no nos deja ascender en algunos aspectos. Entonces, bueno, inconscientemente, Jesús, no te digo que es que yo me tracé un plan y un mapa, ¿no? Sino que fui por ensayo y error y con la ayuda de amigos y ayuda de ciertas personas con las que yo veía cómo ellos podían navegar esos mares y yo no. Fui aprendiendo y, bueno, me fui equilibrando en lo posible. Una Ujú. cosa que me dio, después de graduarme, una cosa que me dio una universidad de inteligencia emocional fue dar clases en la universidad. Yo estuve 15 años dando clases y eso sí es verdad que requiere un posgrado o un PhD en relaciones personales, porque tú te enfrentas ahí a todo, a la Wow. gente que te quiere engañar, a la que te quieren vacilar, los que te quieren, eh, ¿cómo decirte? Outsmart you, Ujú, este, la gente que te quiere manipular, toda la gama, ¿no? Toda la gama, la gente que quiere ser tu amigo, la gente que te quiere impresionar o la gente que te quiere hacer creer que hizo un trabajo y no lo hizo, porque no pudo, todas esas cosas que hemos vivido nosotros del otro lado de esas relaciones alumno-profesor, eso me ayudó mucho, porque, porque fui desarrollando como eso, que es un trabajo de entrenamiento año por año, cada año yo iba mucho más. Entonces, bueno, uno va desarrollando ciertas, ciertas técnicas, ciertas competencias emocionales y sociales que te van haciendo más apto, ¿no? O sea, y también yo creo que, mira, hay algo en el budismo que es ancestral y que habla de eso, ¿viste? Y que dice en esencia que lo que nos impide a nosotros tener un desarrollo emocional óptimo es el propio yo, es el ujú. yo que se antepone a todo. Entonces, hay que ese yo que nos aprisiona, que es un tirano, que nos dice, no, es que tú estás sujeto a mí,
¿entiendes? Que tú no te puedes salir un poco de ti mismo, que tú no puedes cometer errores, que cualquier cosa que te digan fea es una ofensa, ese tipo de cosas que te hacen demasiado el centro del mundo. Sí. Yo creo que hay que salir un poco de eso y decir, mira, vamos a conectarnos con el mundo. Esa mindfulness, esos movimientos, creo que tienen siempre un poco de ese espíritu del budismo de decir, mira, el yo es un aspecto funcional de nuestra psique, pues de nuestra psicología, pero el yo no es todo nosotros. Nosotros tenemos muchas cosas que el yo esconde porque no le gustan o porque no le convienen o porque lo que sea. Además, el yo siempre quiere ejercer la voluntad de poder, a veces no, a veces hay que conectarse un poco con otras intenciones, la intención del equilibrio, de qué sé yo, pues, o sea, ¿me entiendes? Sí, no, Tenemos una voluntad de poder demasiado fuerte y eso nos hace, perdona que te interrumpa, seguro, seguro. y eso nos hace que entonces, si no logramos el objetivo de tener un liderazgo, de ser admirados, de ser líderes, etcétera, o de que la relación se dé como nosotros queremos, entonces la rompemos, ¿me entiendes? Entonces, coño, el ego nos mantiene esclavizados buena parte de nuestra vida. Sí, no, mira, estoy totalmente de acuerdo contigo, Fernando. Me viene a la mente una de las personas que no solamente lo considero un gran amigo, pero que sin él saberlo me enseñó muchísimo. Y es el también periodista de la Universidad Católica, Andrés Bello, venezolano, amigo de muchos, Eli Bravo. A mí me tocó trabajar mucho con Eli cuando estábamos en los canales Discovery en Miami, cuando lanzamos un canal que se llamaba People and Arts. Y Eli era uno de los 3 anfitriones que fueron escogidos a través de un proceso de casting en toda Latinoamérica. Y bueno, por supuesto, Eli sobresalió entre todos y lo escogieron y la gente de la BBC y de Discovery lo amaron, lo trajeron, etcétera. Yo, a mí me sorprendió muchísimo Eli porque más allá de su capacidad de referenciar cantidades de libros y cantidades de películas y cantidades de referencias que él tenía que eran realmente impresionantes, que le permitían hablar de todo. A mí lo que más me impresionó de Lee, sobre todo porque lo contrastaba con la persona que era mi jefe, al cual yo también admiraba muchísimo porque era una mente brillante, era la capacidad de Lee de estar siempre tranquilo y feliz. Entonces yo desde ese momento y a través de mi experiencia trabajando con Eli Bravo, yo decidí que la máxima expresión de inteligencia es la capacidad de ser feliz. Entiendo. Es una conversación que yo tengo muchas veces con mi esposo, porque mi esposo tiene un IQ, un coeficiente intelectual muy alto. Él es muy inteligente en esa parte intelectual tradicional, pero a él le Ujú. cuesta la parte de inteligencia emocional. Somos totalmente opuestos en ese sentido. Y yo siempre le repito a él que la única misión que tenemos en la vida como seres humanos, que tenemos esta bendición de estar conscientes por este instante fugaz en este universo vasto y gigantesco, en esta fracción de vida que tenemos, el único compromiso que tenemos es con nosotros mismos, de ser felices. Entonces, Ujú. ese entendimiento que tiene muchísimo que ver con lo que estás diciendo tú de mindfulness y esa aproximación budista hacia el yoísmo, tiene muchísimo. Y mira, y déjame recomendar rapidito un libro que se llama Search Inside Yourself, que tiene mucho que ver con mindfulness. A nosotros Ok. nos dieron un curso en Disney, cuando era parte de Disney, con este libro. El escritor se llama Chey Meng Tan, por supuesto, con un background budista, y él fue consultor de Google, y a él lo habían llevado a Google simplemente para ayudar a que la gente fuese más eficiente a través de lograr su tranquilidad y su felicidad. Y a mí, cuando yo me entrevisto como director, yo siempre le digo a la gente, lo que yo en lo que yo más me enfoco como director es traer un ambiente de tranquilidad y felicidad en el set, porque yo creo que la Ujú. gente feliz produce mejores cosas que la gente que no es feliz. Totalmente, totalmente. Y fíjate que vivimos en un mundo que estimula lo contrario. Jesús, es impresionante. Tienes que estar estresado, tienes que estar activado, tienes que estar alerta, tienes que estar competitivo. Todas esas palabras, todas esas, esos atributos
van hacia lo contrario. Así que es que te estreses, o sea, porque el trabajo actual no se puede realizar en paz, ¿entiendes? La gente más bien te presiona para que te olvides de tu yo, es decir, que te olvides de esa felicidad que hay que lograr y más bien te estreses, porque el estrés es una situación de angustia, o sea, es la lucha contra el tiempo para lograr algo. Entonces, oye, yo siento que el mundo corporativo, por ejemplo, es demasiado agresivo. Yo tengo la suerte, creo que tú también, de trabajar en mi casa. O sea, yo trabajo en mi casa o en un parque, porque yo cerca de mi casa tengo un parque bellísimo al que voy y tiene como un espacio de coworking y entonces trabajo y salgo y doy vueltas por la caminería, o sea, es muy sabroso, pero yo cuando visito clientes y a veces tengo que trabajar en sus oficinas por unos días, yo siento esa presión tan grande, esa formalidad, esa jerarquía, esa necesidad de tener una jerarquía y que se sienta, ¿ves? Entonces, yo siento que el ambiente corporativo estadounidense y de los países desarrollados es demasiado estresante, es demasiado apuntado a cuestiones que van totalmente en contra de lo que tú estás diciendo, de la felicidad, porque mira, tienes que ser infeliz, chico, para poder ser un poquito feliz, tú tienes que ser sumamente infeliz trabajando, no puedes tener relax, no puedes relajarte, no puedes nada. Fíjate que, perdón, voy a hablar un caso particular de mi familia, pues. Ujú. Mi papá es un tipo que todos nosotros que decíamos que, oye, sí, es muy eficiente, fue muy exitoso mi papá en su trabajo profesional y económico. Afortunadamente tuvimos una vida económicamente buena, pero mi papá es un tipo que jamás se relajaba. Mi papá nunca estaba, no disfrutaba de las cosas, o sea, mi papá estaba siempre trabajando, siempre pensando en el próximo reto, en el próximo cliente, ¿me entiendes? Todo lo que él hacía, hasta incluso las cosas que supuestamente se hacen para disfrutar y descansar, él no le gustaban, él no le gustaba eso, no le gustaba estar sentado viendo el mar. Él tenía que estar trabajando, 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 trabajando. Y eso le afectó la salud. Eso le afectó la salud, su salud seriamente, porque cuando él empezó a perder facultades físicas para llevar esa vida tan estresante, el cuerpo pues ya empezó a cobrarle, pues a cobrarle esa inversión que hizo en estrés, ¿no? Y Ujú. no ha sido bueno, no ha sido el mejor resultado. Pues. Entonces, yo creo, en cambio mi mamá es la profeta del mindfulness antes del mindfulness. Pues mi mamá es así, mi mamá es absolutamente relajada, mi mamá no reacciona con esas, cuando hay emergencias, todo el mundo gritando y dando vueltas, mi mamá está tranquila, observando y pensando qué es lo que va a hacer, pero con calma. O sea, mi mamá siempre predicó lo contrario. Eso Qué que tú dices de la maravilla. felicidad, Ujú. eso es lo que mi mamá siempre ha predicado. Calma, relax, vamos a pensarlo, ya vamos a ver, ya vas a ver que se va a solucionar, pero si lo pensamos angustiados, no se va a solucionar. Vamos a bajarle un Increíble. poco la cosa, ¿no? Sí, Ella sí, es sí. así. Mira, una de las cosas que yo siempre he tratado de hacer es en momentos de emergencia, lo primero que me viene a la mente es no ponerme histérico. Siempre ese Ujú, autocontrol se dispara inmediatamente, porque en mi familia también había una combinación de cosas. Mi papá y mi mamá eran exactamente lo contrario a tu papá y a tu mamá. Mi papá era la persona más tranquila y feliz de la vida. Yo creo que una de las personas más felices que yo conocí en mi vida fue mi papá. Él nunca se preocupó ni se mortificó por nada. Y mi mamá, por el otro lado, era una mujer que siempre estaba investigando. Eso tiene que ver con el tema que quiero comentarte, que es otro aspecto muy interesante de cómo se manifiesta la inteligencia, sobre todo la intelectual, que es esa curiosidad innata del ser humano que nos ha permitido evolucionar y ser lo que somos hoy en día. Pero sí me parece que la curiosidad es una de las
facetas más bonitas y más interesantes de la inteligencia. Y cuando uno ve a alguien curioso, alguien interesado, siempre esa persona es una persona que va a continuar evolucionando y va a continuar creciendo intelectual y emocionalmente. Y eso para Sí. mí es un aspecto importantísimo. Y antes de hablar de otra cosa, quiero que me respondas qué sientes tú acerca, qué opinas tú sobre la curiosidad, y después te voy a hablar de la gente que suena inteligente, entre comillas. Mm, sí, la curiosidad, bueno, es esencial. La curiosidad es lo que nos permite descubrir cosas. O sea, el afán de aprender. Y otra cosa, también la curiosidad tiene que estar acompañada de cierta humildad, porque no es Exacto. curioso quien lo sabe todo, entre comillas. El que sabe Ujú. todo no le interesa, eso no hace falta, eso no te preocupes, eso ya yo lo sé, o después lo averiguamos. En cambio, la gente que más sabe es la gente que está siempre buscando lo que no sabe. O sea, porque es obvio que tú sabes un pedacito de la realidad y ignoras un pedazote gigantesco. Entonces hay tanto que conocer, hay tanto que encontrar en lo que no sabemos, que es fascinante, pero hay mucha gente que no, pues, o sea, que más bien se afianza en lo que sabe. Tú sabes, Jesús, yo tengo un ejemplo de la literatura que es buenísimo para la diferencia entre la inteligencia emocional y la inteligencia intelectual, digámoslo así, ¿no? ¿Te la puedo decir rapidito? Sí, por favor, sí, sí, sí. Mira, en el libro de Julio Verne, La isla misteriosa, ellos caen, van en un globo y en una tormenta y se caen en el mar, y uno de ellos se pierde, se desaparece. Y los demás llegan a una isla que no tenía nada, era una isla casi desierta, unas cuantas maticas y estaba muy lejos de una isla grande a la que ellos llegaron después. Pero entonces ellas eran unos marineros, soldados, ellos no eran nadie, no había ningún científico ahí. Entonces ellos tratan de hacer fuego y unos de ellos apelan a la fuerza bruta, agarran una piedra, empiezan a darle a la piedra, pero las piedras no eran para producir fuego, estaban mojadas, pero le daban con toda su fuerza, trataban de frotar palos y no les resolvía. Por otro lado, había un tipo que era un intelectual y tenía unas ideas teóricas en la mente de cómo hacer fuego, y las ensayaba y las ensayaba y las ensayaba y no podía hacer fuego. Ni los que lo hacían por la fuerza, ni los que lo hacían por la pura intelecto podían resolver el problema del fuego. El que se cayó era un ingeniero que después apareció, logró salvarse el tipo y llegó a la isla. Entonces, oye, lo rescatan y eso, y le dicen, mira, vale, estamos muertos de hambre y de frío y no podemos producir fuego. Le hemos dado las piedras y el otro ha hecho la técnica de no sé qué cosa y no le ha funcionado. Entonces, el Cyrus Smith, que era un ingeniero, un ingeniero es un poco un científico, pero que también tiene experticia en lo práctico. Entonces el tipo agarró y dijo, bueno, miren, yo veo que ustedes tienen esos relojes, tú sabes esos relojes de antes que se ponían, que iban guindados de un bolsillo, ¿no? Que tenían una cadenita y no eran ¿cómo se llama? De pulsera, sino que iban guindando de un bolsillo, ¿no? Él ve que dos de ellos tienen esos relojes y se los pide prestados, les quita la tapa, que era de vidrio, eran tapas cóncavas de vidrio, Ujú. agarra las dos tapas, llena, o sea, los mete en el agua, los junta con los dedos y saca las dos tapas cóncavas pegadas unas de otras, llenas de agua. Y le pone barro alrededor y con unas algas y una cosa y la logra sellar y construye una lupa en segundos, ¿entiendes? O sea, el tipo estaba entrenado en esa inteligencia emocional, que no es solo resolverlo con ecuaciones matemáticas y no es solo resolverlo con las cosas prácticas que te vienen a la mente en el primer momento, que es darle con fuerza una piedra contra otra o frotar unos troncos desaforadamente para producir fuego. El tipo buscó la vía media perfecta, dijo, oye, déjame Sí. buscar las herramientas
aquí hay sol, hay dos tapas que son de vidrio, como necesito una lupa, las lleno de agua, las sello, y el tipo construyó una lupa en unos minutos e hicieron fuego. Yo veo eso como esa vía media entre el que quiere resolver las cosas intelectualmente nada más y el que quiere resolver las cosas por pura emoción y pura pasión. ¿Entiendes? Exacto. Que tampoco es suficiente para resolver las cosas. Tiene que haber un mínimo de dirección y de planificación, etcétera, ¿no? Ese Sí. es el ejemplo de Mira, no, me Cyrus Smith. encanta. No, no, eso está genial y tiene que ver con algo que mi papá siempre decía, sentido común, que es el sentido menos común de todos. Mira, Sí, me hubiese encantado hablar sobre la gente que suena inteligente pero que no lo es y otras cosas, pero creo que eso nos da para otro tema yo creo que sí. al cual también quisiera agregar un poco de lo que hablabas de cómo funcionan el proceso de tomar de decisiones en el mundo corporativo actual, que tiene que ver mucho con esto. Pero tú hablaste de Julio Verne. Julio Verne es la perfecta transición para hablar de nuestros tres libros que más nos han influenciado en la vida. Eh, yo voy a ser completamente honesto, a mí se me olvidó incluir a Julio Verne. Yo creo que 20.000 leguas de viaje submarino, cuando leí eso, cuando estaba yo como 12, 14 años, fue uno de los libros que cambió mi manera de ver el mundo, pero no voy a Sí. hablar de eso ahorita. Vamos a hablar de nuestros tres libros. Vamos a hacer uno por Ok, uno. Tú uno, después yo uno, después tú el segundo y así vamos, ¿ok? ok. ¿Cuál es tu primer libro? Bueno, mira, yo debo decir que voy a hablar de libros que leí adolescente, ¿ok? Porque me cambiaron la vida de verdad, o sea, me la marcaron de ahí en adelante. Por supuesto que después he leído otros libros que han influido enormemente, pero estos prácticamente me transformaron de un niño a un individuo mucho más adulto y distinto, pues. O sea, lo voy a hablar con ese criterio, ¿no? Perfecto. Mira, el primer libro que me marcó fue un libro que yo leí como a los 12 años, 12 quizás para 13 años. Me lo, me lo, me lo prestó un amigo y como me encantó tanto, me lo regaló. Me dijo, quédate con él. Es el libro Siddhartha de Hermann Hesse. Uh -huh. Un libro cortico, un libro relativamente pequeño, que es una historia, es como una especie de Buda paralelo. Él, para cuidarse de no hacer una biografía de Buda, él crea un personaje que más o menos tiene el mismo viaje de Buda, ¿no? De transformación, y que se da cuenta al final que todo es una transformación dentro de él mismo. O sea, él lo que hizo fue una gran transformación de sí mismo, para lo cual tuvo que, bueno, darse un viaje y ver una cantidad de cosas en el mundo de su época, pues que estamos hablando antes de Cristo, 500 años antes de Cristo, etc. Ese libro, wow, ese libro a mí me encantó y me retó también porque me hizo ver que el viaje físico que uno siempre tiene en la mente, porque uno dice, bueno, yo quiero conocer el mundo, yo quiero llegar hasta lugares donde no es tal, yo quiero ver esto, quiero ver el otro, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero nada de eso tiene mayor significado ni mayor trascendencia si uno primero no realiza ese viaje dentro de uno mismo. Y ese viaje dentro de uno mismo es el que nos muestra, es como el viaje de Dante también, que es el viaje que te dices esencialmente que para llegar al cielo tú tienes que transitar el infierno. Tú no puedes llegar al cielo directo, tú tienes que meterte por esas cavernas y después, bueno, si sobrevives, puedes ir, pero si no, no. El caso es que ese libro a mí siempre me ha marcado, digamos, mi visión pues, del mundo como un lugar al que se llega después que uno ha transitado buena parte de los demonios internos, ¿no? Y se ha enfrentado a ellos y se ha conocido lo suficiente como para entonces emprender el segundo viaje, que es el viaje que se hace de uno hacia afuera, ¿no? Porque si no se ha hecho ese primer viaje, el otro viaje es superficial e incompleto, ¿no? Ese libro a mí me marcó enormemente, e incluso
Me acuerdo mucho de algunas partes, como por ejemplo la primera vez que él volvió a su pueblo después de haber estado muchos años fuera. Él cuando salió del pueblo había que cruzar un río en un barco, en un barquito, ¿no? Que te llevaba un barquero de una costa a la otra para poder pasar. La primera vez él pasó con ese barquero y cuando regresó se encontró al mismo barquero. Estaba todavía dando el servicio de pasar a la gente. Y cuando él se montó, el barquero le dijo, usted, yo lo pasé hace muchos años, yo lo pasé en este río, ¿verdad? Me parece recordarme. Y él le dice, oye, sí, la verdad que me acuerdo que fue usted. ¿Y cómo me reconoció? Porque ya estaba más viejo, tenía barba, o sea, pasaron muchos años. Y el tipo le dijo, yo, yo recuerdo que usted parece que iba a buscar algo. Sí, sí, por supuesto, salí a buscar algo. Entonces él le dice, yo le voy a decir algo, yo tengo la impresión de que usted todavía no lo ha encontrado. Y él le dice, pero ¿cómo me dice usted que yo todavía no lo he encontrado? ¿Cómo sabe usted eso? Y él dijo, lo siento, me parece creerlo, porque usted tiene la misma mirada que cuando se fue. ¿Entiendes? El tipo llegó y Wow. todavía no había encontrado lo que había ido a buscar y se tuvo que ir otra vez. O sea, tuvo que seguir. Es un libro fascinante, me marcó mucho, me hizo entender el valor de lo espiritual, pero no en un sentido cliché, sino en un Ujú. sentido de verdad, en un sentido comprometido, que uno tiene que meterse en esas honduras y entender que para llegar al cielo metafórico hay que atravesar el infierno metafórico, que no es tan metafórico. Exacto, exacto. Wow, no, bueno, genial. Mira, yo el primer libro que voy a nombrar, y recuerden que les advertí que voy a demostrar lo nerd que soy porque mis tres libros tienen algo, algo en común. El primer libro es Cosmos. Fue publicado en 1980 por Carl Sagan. Yo lo habré leído un par de años después, pero todavía cuando estaba muy joven, antes de haber cumplido 20 años, lo leí cuando estaba estudiando comunicación social. Cosmos me marcó la vida de una manera muy profunda porque me abrió la mente hacia la importancia del conocimiento científico y de la disciplina que está detrás del conocimiento científico. Así como hubo anécdotas del libro como las que nombré en el podcast pasado de Eratóstenes, cuando comparando el ángulo y la longitud de una sombra de una vara en Alejandría, comparado con otra ciudad en Grecia, se dio cuenta que la Tierra no solamente era redonda, sino además calculó la circunferencia de la Tierra, hasta esa frase maravillosa que es que todos somos polvos de estrella. Y Carl Sagan me hizo ver la belleza, la profundidad, la poesía que está detrás de eh, el, la determinación del ser humano de encontrar las respuestas de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Cosmos también inició el proceso tan complejo que yo he tenido durante mi vida que, en relación con la religión. Yo fui criado como católico, fui a un colegio católico, fui a una universidad católica, y la religión y el catolicismo y la Biblia, a pesar de que mi familia no era tan creyente, siempre fue una parte importante de mí. Y Carl Sagan y Cosmos fue ese primer encuentro con algo que me permitió ver que había maneras muchísimo más interesantes para mí personalmente, que me satisfacían mucho más allá de mi curiosidad del qué somos, de dónde venimos, a dónde vamos, a través de la ciencia en lugar de a través de la religión. Y bueno, no es casualidad que el colegio al que yo fui era el Colegio Santo Tomás de Aquino, y Santo Tomás de Aquino fue precisamente el santo que cambió la historia de la religión, donde nos permitió creer en la ciencia y dejar la fe de un lado y no permitir que conflictuaran entre ellas, lo que permitió Exacto. la evolución del Renacimiento la evolución del pensamiento occidental,
que hablaremos de eso en otro tema. Pero volviendo a Cosmos, esa historia breve del universo y del proceso de observación de lo que tenemos alrededor de nosotros y esa cosa tan humana, ¿no? Que tiene que ver con la curiosidad, lo que decíamos antes, con la inteligencia, la habilidad y la capacidad de observación, que por miles de años, solamente viendo hacia las estrellas, hemos sido capaces de lograr un entendimiento de la evolución del universo, desde el Big Bang hasta hoy, es algo que a mí me apasiona profundamente y ese libro, de una manera mucho más profunda, más allá del conocimiento que tiene en sus palabras escritas, me marcó profundamente. ¿Cuál es tu segundo Wow, libro? qué bien, vale, qué bien, que es interesante. Bueno, mira, sabes que yo tenía 3 libros, mis 3 libros es de literatura, pero yo esos No, pero tres me, libros los me, saqué, me los encanta que saqué, sean... Dale, dale, perdón. los saqué como de 20. Yo dije, oye, qué doloroso es hacer esto, porque yo sacaba uno y no podía, no quería. Pero bueno, pero voy a agarrar uno que no puse y lo voy a poner, porque la verdad que sí, que tiene un enorme influencia y valor, pero también es científico, para también darle un poquito de equilibrio a lo mío, ¿no? Que no sea solo literatura. Vale, vale. Hay un libro de un individuo que yo considero de la estatura de Carl Sagan, a quien respeto y admiro, y me seguí Cosmos, me compré el libro, o sea, también, ¿no? Que es Isaac Asimov. Vale. Asimov Ujú. es un monstruo, es un bárbaro de verdad también, bueno, bioquímico, pero fue un gran estudioso de la ciencia. Y él tiene un libro que yo me leí hace muchos años, que se llama La Enciclopedia de los Descubrimientos. Y es todo lo que ha ocurrido para que el ser humano llegara a ser, y luego qué es lo que el ser humano ha hecho hasta el momento de su muerte, es decir, hasta el momento de la última edición de ese libro, mejor dicho, que fue en los años 80, me parece. Él empieza nada más y nada menos con la bipedación, como el gran invento genético que nos llevó a ser humanos, o sea, que nos llevó ya a la posibilidad, y lo explicó, y oye, entendí por primera vez cómo llegamos a ser bípedos. Muy probablemente por inundaciones que hubo en África, en la que cuadrúpedos pudieron por primera vez solamente apoyarse sus 2 pies traseros, sus 2 patas, y dejar las otras 2 libres. Empezaron a utilizarlas para otras cosas y la evolución hizo el resto. Especializó las piernas para sostenernos y especializó los brazos y las manos para que pudieran realizar pues la motricidad fina, llegar a eso pues y pudiera darnos manos. Y bueno, y todo lo que pasó después de eso, pues todos los grandes descubrimientos e inventos, desde el fuego, desde incluso prehistóricos, o sea, todos los grandes inventos prehistóricos según lo que se ha conseguido, y después los grandes inventos históricos, pues. Pero lo que me hace fascinarme con ese libro es sentir que nosotros vemos eso desde la perspectiva de personas que tenemos todo eso ya, ¿entiendes? Todo eso, los relojes, la rueda, el fuego fácil, ya sabemos cómo se comportan los astros, entendemos qué es lo que significa una estrella fija a un planeta, una estrella a un planeta antes se veían iguales, pero se mueven distintos. Todo, las inyecciones, las vacunas, los automóviles, todos los combustibles fósiles, todo eso lo va explicando con una sapiencia y con una sencillez, que es una de las pruebas de inteligencia que también la tiene Carl Sagan, Exacto. que solamente una persona de esos niveles intelectuales puede expresar cosas tan difíciles de una forma tan sencilla, tan accesible y tan clara. Entonces, ese libro es para mí un libro de cabecera y lo leo permanentemente, lo leo. Mira, qué lástima que no puedo seguir escribiendo, ¿entiendes? Porque él llegó hasta los años 80 y por supuesto habló de las computadoras y eso, pero no estaban en este momento que están los viajes espaciales,
todo. Pero entonces tú vas viendo cómo las cosas se van concatenando, ¿no? Porque lo que me decía una persona una vez era que la matemática y la ciencia son concatenación de causas eficientes, causas que van funcionando y se van concatenando con otras que van funcionando, y entonces cada vez se van logrando procesos más complejos y más. Fíjate que lo que tú dices de la religión a mí me pasó también, y me pasó incluso con Carl Sagan, porque él era un individuo que no, o sea, él hablaba de las causas físicas y Asimov también. Y yo sentía un poquito ese conflicto que tú dices. Exactamente lo sentí igual porque tenía el resabio de toda mi educación, primero católica y después testigo de Jehová, que eso puede ser otro tema Ah, de para eso tenemos después que hablar en otro día. Sí, por favor. las religiones. Yo fui testigo de Jehová por varios Wow. años Ok, qué y, interesante. y, y me entrenaron y salí a predicar y era todo, bueno, un niñito con corbata que salía a predicar. Entonces yo me conozco la Biblia y yo sentía, tú sabes, Ujú. ese conflicto, pero al final encontré en ellos un concepto que es uno de los conceptos más fascinantes que yo he encontrado en mi vida, que es el Dios de Spinoza. Yo no sé si lo conoces bajo ese nombre, Sí, sí, sí. El Dios de Spinoza, que es el orden natural, Exacto. como una inteligencia que actúa, que tiene direccionalidad, que tiene sentido, que tiene fines. Entonces, bueno, yo digo, si existe una conciencia universal, no lo sé. Si existe un individuo que está sentado en un trono, no lo sé. Si existe una fuerza central que mueve el universo, no lo sé. Pero yo sí sé que el Dios de Spinoza existe. ¿Por qué? Porque lo veo a cada minuto, pues lo veo en las células, en los átomos, en las emociones, en todo. Y ese era el Dios, o ese es el Dios que las mentes científicas más brillantes y más abiertas acogen. ¿Entiendes? Dirán, bueno, a lo mejor hay otras cosas, no, yo no digo que no, pero sí hay una especie de voluntad evolutiva en el universo bueno, que tiene mucho caos, pero que ha logrado una gran cantidad de orden también. Es impredecible en general, pero es bastante predecible en ciertos aspectos. Entonces, es una especie de Dios, es una especie de conciencia que hay en el universo que a lo mejor no es antropomórfica, pero que de alguna manera se manifiesta y es lo que dice, bueno, Baruch Spinoza. Entonces eso se me llevó a leer a Baruch Spinoza, pero eso lo podemos hablar Sí, 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 sí. en otro Porque momento creo, porque da para mucho. sí, lo que estás hablando es la perfecta transición para mi segundo libro, que tiene que ver con la historia del universo también. Fue escrito en el 2003, yo me imagino que lo habré leído como en el 2005, lo que significa que los tres libros que estoy nombrando los leí en momentos muy distintos de mi vida. Este se llama The Fabric of the Cosmos, creo que en español se llama El tejido del cosmos, del astrofísico Brian Greene, y es también, él lo que trata acá, es una especie de Cosmos del nuevo milenio. Él Ok, trata, no solamente explica y narra la evolución del entendimiento del cosmos a través de la historia, pero al final él trata de explicar la búsqueda de los astrofísicos de hoy en día de una teoría unificada que en una simple teoría explique la física de Newton, la física que aplica al macrocosmos y al mismo tiempo la física que aplica en las partículas en el random cuántico, a nivel cuántico. Estas dos teorías hasta ahora no se han logrado unir las fuerzas que explican cómo se mueven los astros a través del universo son completamente distintas a cómo se mueven las partículas a un nivel molecular, a un nivel cuántico. uh-huh. Entonces, Wow. él está explicando esta teoría del Superstring Theory o la teoría de las cuerdas, trata Ajá. de explicar esto. En ese momento, cuando escribieron el libro, todavía estaban desarrollando el acelerador de partículas
que se construyó en Suiza. Hoy en día todavía, hasta la semana pasada inclusive, se publicaron ciertos descubrimientos que parecen apoyar esta teoría, la cual, si se aprueba completamente, demostraría la existencia de múltiples universos, en lo cual Ujú. también está basada la película, por cierto, por eso me gustó tanto, la de Spider-Man and the Multi-Universe, Ah, ya la vi, donde, sí. donde cada dimensión tiene un universo donde hay cosas que son muy parecidas, pero otras donde no. Por cierto, uno de esos universos del que se hablaba la semana pasada podría ser exactamente el que vivimos, pero el tiempo va hacia atrás en vez de hacia adelante. Entonces, Brian Greene, al igual que Carl Sagan, tiene una facilidad de explicar temas que son increíblemente profundos y complicados, como la materia de dark matter, energía negativa, energía dark, the God particle, una cantidad de cosas que son unos conceptos increíblemente sofisticados. Él logra explicarlos de una manera bastante accesible. Ese libro me lo devoré, se lo regalé a mis hermanos, se lo regalé a un gentío, y nada, para mí es también una referencia grandísima. Él escribió un libro antes a este que se llama The Elegant Universe, el universo elegante, pero a mí me pareció más Ujú. chévere el The Fabric of the Cosmos, y lo recomiendo. Fue genial en el 2003 y hoy en día todavía se puede leer de una manera riquísima. ¿Cuál es tu Qué tercer bueno. libro? Y tenemos que hacerlo rapidito porque estamos pasándonos de tiempo. Bueno, mira, porque tenía dos y no sé cuál de los dos. Bueno, no importa, voy a ir por el que más me ha influido. Es indudablemente un libro de cuentos del que yo considero, personalmente, no voy a decir el más porque hay muchos, pero yo te diría que para mí podría perfectamente considerarlo el escritor más grande que yo he leído en mi vida, que es Jorge Luis Borges. Este, no es que es él, es que podría decirlo, pero hay como dos, tres, cuatro más que yo considero los más grandes de toda la historia junto a Borges, pero Borges tuvo una influencia enorme en mí porque yo lo empecé a leer también muy joven, de unos 13 años más o menos. Y leer a Borges, que es complejo al principio, no es tarea fácil, es un reto importante. Para mí pero fue telúrico eso, fue como un terremoto en la vida, porque cuando yo veo una película, veo una pintura o leo un libro de algún gran genio, yo lo primero que me digo es, caramba, se puede escribir así, qué bárbaro, o sea, qué bárbaro que alguien pueda escribir, pintar, hacer música así. Y Borges es un tipo bueno, que yo lo considero de las plumas más privilegiadas de este planeta. El libro se llama Ficciones, es un libro muy antiguo, es un libro que tengo entendido que es de finales de los años 40 y revolucionó la cuentística, porque lo que él narra y cómo lo narra, pues marcaba pues un inicio, o sea, el fin de una narración ya caduca y una nueva narración mucho más audaz, absolutamente nada tímida con la ciencia, justamente, con todas estas teorías de universos paralelos, del psicoanálisis, etcétera. Estamos hablando de los años 40. Tiene unas historias tan, tan audaces. Por ejemplo, un individuo que se encuentra una enciclopedia y no reconoce nada de lo que dice la enciclopedia, habla de países, habla de eventos históricos, habla de héroes, habla de guerras, habla de medicina, y no sabe y dice, pero ¿dónde queda esto? ¿Qué es esto? Entonces investigando se dan cuenta pues que fueron unos individuos en la Revolución Francesa que quisieron hacer una enciclopedia de un país que no existe y se interrumpió por la revolución, por la guerra y la cosa, hasta que después retomaron el proyecto y vino un estadounidense que son grandilocuentes. Los estadounidenses ya estaban empezando, los Estados Unidos ya estaban empezando a ser un país, eso ya era en 1800 y pico, y entonces el estadounidense dice, yo voy a financiar este proyecto, pero ¿por qué vamos a hacer un país imaginario? Vamos a hacer un planeta imaginario.
y hacen una enciclopedia de no sé cuántos tomos, eran 20 y pico de tomos grandísimos sobre un planeta que no existe, y de esa enciclopedia que se había perdido, una persona encuentra un tomo, y es el tomo que él analiza. Es un solo tomo de las 20 y pico de tomos de un planeta imaginario, y te cae en tus manos y tú lo lees y tú dices, ¿qué es esto? ¿Dónde está esto? Yo no entiendo nada. Es fascinante. Solamente eso es un cuento. Hay Wow. otros cuentos, como por ejemplo, así, punto, Pierre Menard, autor del Quijote, que es un individuo que empieza a escribir y escribe exactamente el Quijote, con todas sus comas, puntos, palabras, todo exacto, pero sin haberlo leído nunca. Y es decir, él escribe el Quijote, me explico, Exacto. y él Wow. explica cómo lo escribió, o sea, cuál es en esencia el fenómeno, pero es un fenómeno que o sea, probabilísticamente es imposible, pero como lo narra Borges es posible, y como él arma el cuento es posible. Hay otro que es ¿cómo se llama? Funes el Memorioso, un individuo que no podía olvidar nada. Entonces estaba postrado en una cama porque no podía funcionar, porque su mente estaba llena de todo lo que había recordado, todo lo que había hecho, todo lo que había dicho, todo lo que había pensado desde el día uno de su vida, y tenía la mente tan llena que no podía funcionar y estaba tirado en una cama, etcétera. Pues la verdad es que el libro revolucionó la literatura. Este, tiene las ruinas circulares, que son un hombre que quiere crear a un ser humano en su sueño. O sea, él quiere generar un sueño que, que cree un humano perfecto y tal y qué sé yo, hasta que al final del día, estoy haciendo spoilers aquí, al final del día él se frustra mucho porque se da cuenta que él está siendo creado por otro. O sea, él es el sueño de alguien y ese sueño se toma la audacia de querer entonces hacer algo cuando realmente ni siquiera todavía lo habían terminado de hacer. Ese tipo de cosas que no son absolutamente parecidas a nada de lo que se ha hecho en la literatura latinoamericana, que es una literatura muy orientada a lo social, a lo político, a lo social, a lo sociopolítico, a las injusticias, a la cosa, a la pobreza. Borges se salió de eso completamente y se metió en los aspectos más audaces de la mente humana, de la especulación sobre el universo, sobre las fuerzas, los contenidos culturales. O sea, Borges es una excepción impresionante en la literatura, Sí, no, definitivamente. definitivamente. Jorge Luis Borges es un tesoro universal y que afortunado de tenerlo. Mira, déjame hablar Oye, rapidito de mi tercer libro. Dime, perdón. no, que si había tiempo, que mencionáramos solo el título de los 2 o 3 finalistas, nada más, sin mencionarlo, de los que se Da- quedaron afuera, pero que le hubiera gustado a uno ponerlo. dale, cuéntame. Bueno, mi otro era Los Miserables, de Víctor Hugo, que Ujú, bueno, eso sobran las palabras. sí. Crimen y Castigo, de Dostoyevsky, que es un libro que me marcó profundamente. Cien años de soledad, indudablemente también lo leí como a los 12, 13 años. Y fue como un rite of passage, ¿no? Un Sí. rito de maduración. Y la antología de la literatura fantástica de Jorge Luis Borges y Alfonso Bioy Casares, que tiene unos pocos cuentos de ellos, pero tiene cuentos de los más grandes escritores de literatura fantástica hasta la fecha que ellos lo publicaron. Es espectacular la curaduría que ellos hacen y a quienes eligen ellos y qué cuentos eligieron. Son Fantástico. mis Tus finalistas. sí, Mira, finalistas. mi tercer libro es un libro que voy a nombrar hoy y voy a seguir nombrando mucho porque es un libro que descubrí, mira, fue publicado originalmente en el 2011, pero yo lo descubrí en el 2017. Se llama Sapiens, es de Yuval Noah Harari, A Brief History of Humankind, una breve historia de la humanidad.
Yuval Noah Harari es un extraordinario intelectual, él es filósofo e historiador, y se toma la molestia de escribir de una manera magistral la evolución de nuestra especie, de la especie humana, Ajá. desde que habla de las tres grandes revoluciones, la revolución cognitiva, la revolución industrial, la revolución científica. Las estoy nombrando mal, de hecho, porque no las tengo aquí abiertas, pero en la manera como él explica, sobre todo a nivel evolutivo, al principio, de por qué el ser humano se separó y evolucionó tan rápido hace entre esos 2 millones de años donde más o menos aparecimos y esos 70.000 años donde empezamos a crear civilización. Esa parte que para mí siempre había sido una gran interrogante y un gran misterio, él explica a un nivel increíblemente detallado y profundo los cambios que genéticamente se produjeron en nuestro cerebro y en nuestra manera de percibir el mundo y nuestra manera de interactuar con el mundo, lo que nos permitió conquistar eh, el mundo de la manera que lo hemos conquistado y en el proceso por el cual pasamos, donde inclusive coexistimos con otras especies que eran subhumanas, como los neandertales, y nosotros, por ser esta especie agresiva y con espíritu conquistador que tenemos, literalmente los eliminamos, los matamos a nuestros primos que compartían el mundo con Sí. nosotros para tener la dominancia que tenemos. Es un libro que además explica por qué tenemos la tendencia a creer en historias sobrenaturales, en esa necesidad de buscar una explicación mágica, metafísica, si se quiere religiosa, de nuestro entorno, y por qué eso ha sido, por una parte, lo que nos ha permitido evolucionar como sociedad, pero al mismo tiempo cómo se ha convertido en algo que también ha traído muchísimo daño, incluyendo genocidios y guerras que nunca terminan. Bueno, Wow. entre mis Mira, libros, ajá, no, que te iba a decir que ese libro, tú lo mencionaste en uno de nuestros podcasts pasados y ya lo pedí. bueno, me tienes que contar qué te parece. Ese libro, por cierto, hace 2 diciembres, ese fue, en esta década fue el equivalente al anterior. Se lo regalé a todos mis sobrinos y sobrinas, a todos mis hermanos y hermanas, por supuesto a Christopher, a mi esposo y a mis mejores amigos. Ese libro es un must, como dicen. Mira, Wow. entre los que también cambiaron mi vida, tú nombraste dos de ellos. Definitivamente 100 años de soledad. Para mí, cuando lo leí, durante el bachillerato, cuando me obligaron a leerlo, me cambió la vida porque entendí el poder y la belleza el potencial de la literatura y de crear esas imágenes y esos personajes que todavía me acompañan. Yo siento que los buen días son casi que Sí. como los Rodríguez Reolón en mi vida. Sí. 20.000 lenguajes de viaje submarino y muchos otros libros de Julio Verne, porque su combinación, su entendimiento de la ciencia y cómo la aplicó a, Sí, sí, a vale. historias ficticias fue una maestría maravillosa. Y gracias a él entendí la diferencia entre ciencia ficción y fantasía. Y el último que leí, que voy a nombrar, que también me cambió la vida por muchísimas cosas que no hace falta nombrar, es La Metamorfosis, que tú también nombraste. Ah, sí, vale, Creo que la Kafka. nombraste, ¿no? De Kafka. Ese libro Sí, sí. también, wow, me hizo sentir, ese fue el primer libro que leyendo me hizo sentir sensaciones físicas. Mi cuerpo físicamente reaccionó a cosas que yo iba leyendo. El poder de Sí. las imágenes que él creó con sus palabras fue tan fuerte que yo visceralmente reaccionaba mientras que lo leía. Ok, señor, Cor- llegamos al final de nuestro Correcto. programa. Hablemos de qué no te está dejando dormir esta semana. Bueno, mira, no me he dejado dormir y yo creo que no eso va a ser solo esta semana, sino la que viene y la otra. El mundo post pandemia. O sea, inmediatamente después de que se considere que la pandemia está, eh, digamos, atenuada o ya llegó un punto en el que las cosas van a volver, entre comillas, the new normal, ¿no? Como llaman aquí, the new normal.
la nueva normalidad. Me tiene preocupado porque me hago preguntas, o sea, ¿cómo va a ser la escuela de nuestros hijos? Van a estar todos juntos, va a haber, ¿me entiendes? Ahí, o sea, ¿cuánto tiene que durar el estado de excepción para que se pueda decir, bueno, ya no hay riesgos? ¿Me entiendes? ¿Cómo se va a hacer el trabajo? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo vamos a ir al cine? ¿Cómo vamos a participar en eventos que ven un concierto, por ejemplo, de música rock? ¿Cómo vamos a hacer las cosas más sencillas que antes eran de una sencillez enorme? ¿Cómo vamos a entrar a un restaurante va a haber mesas intermedias o no? ¿Cómo va a ser los protocolos? ¿Cómo, cómo saber cuál es el momento preciso y hasta qué punto está segura la ciencia de que se pueden hacer esos acercamientos? ¿Me entiendes? Hay una tensión enorme entre los que quieren que se abra la economía, que significa pues ir a los cines, ir a los restaurantes y volver más o menos a las actividades de siempre, y otro grupo que dice que no se puede hacer hasta que haya un consenso claro y definitivo de los médicos, de los científicos, de que es seguro. Entonces, qué es lo que estamos jugando aquí? No sé, porque las dos cosas son negativas, o sea, que sigamos en el limbo es negativo, que, que vayamos a una nueva normalidad a destiempo sería malísimo, y que fuéramos a la normalidad con esa cantidad de restricciones y limitaciones y condiciones también va a ser sumamente incómodo. Entonces, no, no sé para dónde vamos, no sé qué vamos a, o sea, no sé cuál es en definitiva el horizonte de tiempo, pero me preocupo porque no veo claridad, Claro. no veo consenso tampoco. Sí, mira, lo que no me ha dejado dormir a mí tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo y es la resistencia de la gente a respetar el distanciamiento social y el uso de las mascarillas o tapabocas. Esta enfermedad es muy particular porque no ataca a todo el mundo de la misma manera. Hay un elemento ahí aleatorio que a un grupo muy pequeño de personas las mata literalmente y a un número muy grande de personas no, les afecta muy poco. Entonces, el miedo que se le tiene a la enfermedad no es correspondiente a la gravedad de lo que puede ser. Entonces, la gente no se está tomando con seriedad, la seriedad apropiada, estas normas que nos ayudarían a llegar a este nuevo, a new normal del que tú te estabas refiriendo más rápidamente. El fin de semana se abrieron algunas playas y la manera como la gente se fue para las playas, sin Sí, respetar vale, de ninguna total. manera el distanciamiento social, sin respetar de ninguna manera ninguno de los lineamientos expresados por las autoridades, a mí me deprime, me frustra, me preocupa, literalmente no me deja dormir, porque va a hacer que esta situación se extienda más de lo necesario y como nada más a pesar de que a nivel de números es un número gigantesco, ya hemos pasado las 100,000 personas muertas en este país, sin embargo, Ujú. a nivel porcentaje, cuando tú no estás afectado directamente, te resulta fácil obviar, ignorar los lineamientos, porque la gente les cuesta. Siento, déjame ponerlo de esta manera, siento que la madurez que yo pensaba que teníamos como sociedad no es lo que yo pensaba. Somos Sí, vale, muchísimo sí, más inmaduros de lo que sí, pensaba, sí, inclusive en sí. un país como este. Y eso a mí me frustra y me preocupa muchísimo. Eso, mira, te voy a decir, lo has expresado perfecto, porque eso yo también lo he sentido. De hecho, wow, estamos en el primer mundo, imagínate cómo estarán en otro país. Exacto, Qué exacto. barbaridad, qué barbaridad. Mira, Sí, Fernando, como siempre, un placer grandísimo hablar contigo. Gracias igualmente. por compartir tus ideas y tus experiencias. Qué rico escucharte. Chéverísimo, Jesús. Me contenta mucho, porque bueno, te digo, aprendo mucho cuando intercambiamos esto. Sí, ¿Me entiendes? sí, es muy rico. Sí. Muchas de las cosas que tú dices, se encajan perfectamente en la pieza de rompecabezas que yo dejo.
¿entiendes? Y vamos armando un mosaico mucho más grande, mucho más rico y mucho más interesante para quienes nos escuchan, ¿no? Porque aprendemos todos. Sí, Es no, lo bueno. literalmente, esa explicación está genial. Así exactamente es como yo me siento. El sentimiento es absolutamente mutuo. Siento que aprendo y que complemento mis opiniones gracias a escucharte y gracias a pasar por el proceso de eh, convertir en palabras cosas que Ujú. hasta este momento habían sido simplemente o pensamientos o sensaciones en mí, ¿no? Eso es correcto, a mí también me pasa eso. Me gusta mucho. Bueno, saludos Bueno, para Jesús todas nuestras Chévez, mira, escuchas. Dígame, déjame darle unos daticos a la gente, por que si no se favor. olviden, del 305 al 310.com. Ahí estamos. Están los podcasts que podcast va a estar, por supuesto, y los que hemos hecho anteriores. Ahí está nuestra biblioteca de podcast para que escuchen también los anteriores. Hay un email que nos pueden escribir, nos pueden preguntar cosas, proponer temas, etcétera. Y también, bueno, recordarles que el tema nuestro, el tema musical, es del músico Vinicio Ludovic. Maravilloso. También estamos en los medios sociales, estamos en Instagram, en Twitter, con el nombre tal cual como es, del 305 al 310, con los 305 y el 310 en números. Y en Facebook, las dos son dos palabras, del 305 todo deletreado, como suena, y al 310 otra palabra, todo deletreado, como suena. Síganos por ahí y también por ahí se pueden comunicar con nosotros y hacernos preguntas o sugerir temas. Un abrazo, Fernando. Abrazo. Estamos hablando pronto. Abrazo grande para todos. Chao.